noches. Hoy tenemos aquí con nosotros a Nelson Mandela. Hola, buenas noches, Pablo. Un placer estar aquí contigo en este magnífico programa. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a empezar hablando del origen de África. Cuéntanos un poco acerca de la historia del continente, que yo creo que es bastante llamativo. Bueno, pues sí, la verdad que es muy llamativo el tema del origen, porque toca de lleno la pregunta del origen de la humanidad, ya que Pablo se cree que en África aparecieron los primeros humanos hace aproximadamente unos 300.000 años. África es el tercer continente más extenso del mundo, y pues en los últimos siglos los países se han ido independizando, formando territorios totalmente autónomos. Los países colonizadores más importantes fueron Holanda, Portugal, España, Italia, Bélgica, Reino Unido y Alemania. Como puedes ver, todos estos países son de europeos. Debido a su gran influencia que tuvieron en el continente, a día de hoy se sigue manteniendo la lengua en algunos territorios. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial se sigue hablando español, en la República Democrática del Congo se habla francés, e incluso en mi país, Sudáfrica, el inglés es uno de los idiomas oficiales. Yo recuerdo, Pablo, sobre todo a lo largo de mi infancia, que había un montón de colonias. Hoy apenas quedan algunos territorios de Francia y Reino Unido. Todas estas colonias principalmente eran muy valiosas pues, por sus recursos como el petróleo y el oro. Países como Egipto fueron colonizados por su importante valor estratégico debido al canal de Suez, en este caso, ya que este era crucial para el transporte de mercancías y por las condiciones geográficas de este maravilloso país. Tú, como actual jubilado y expresidente de uno de los países más importantes de África, como es Sudáfrica, ¿qué es lo que destacarías de la geografía del continente? Pues Pablo, ¿qué te iba a contar de África? Sé que África es un continente magnífico geográficamente hablando. Tiene unas cordilleras muy bonitas como la de Kenia o el monte Kilimanjaro en Tanzania. El río Nilo es el segundo río más largo del mundo, solo por detrás del Gran Amazonas. Y también presenta unos enormes desiertos como el Sáhara, la Sabana. Tiene unas playas preciosas como las de Seychelles y unos muy bonitos archipiélagos, los cuales son zonas únicas en el mundo. Lo que también me parece muy curioso es que de una forma más directa o indirecta todos tenemos en parte esa sangre africana, ya que como bien he mencionado antes es donde se originó la humanidad. Otro aspecto muy importante de África es su clima. En el norte tenemos un clima mediterráneo y a medida que nos acercamos al Ecuador tenemos un clima más cálido y húmedo. Un caso muy curioso es el caso del desierto de Asisia, en Libia, donde se llegaron a alcanzar 58 grados. Este es considerado uno de los lugares, si no el que más, caluroso del mundo. Y es que son tan altas las temperaturas que según varios estudios la gente que vive en este país tiene un mayor riesgo de padecer problemas dermatológicos y respiratorios. También, como todo el mundo sabe, las precipitaciones en el continente son muy escasas, sobre todo en algunos países como Egipto. Pero entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿En África no hay lugares donde las temperaturas sean más bajas? Mayoritariamente, pues prácticamente todos son zonas cálidas, pero sí que es cierto que hay zonas de frío en puntos de Tanzania, Kenia o incluso más cerca del continente europeo en el Atlas, en Marruecos. Estos se tratan de zonas que están a kilómetros de altura del mar y también hay zonas con un clima más templado, como mi país, Sudáfrica o Mozambique, debido a la cercanía del Océano Índico. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención son las fronteras en África. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tema? Bueno, pues sí que es cierto que es algo muy llamativo y que no todo el mundo sabe. Todo esto se remonta a la Conferencia de Berlín, que tuvo lugar entre 1884 y 1885, donde se reunieron las potencias europeas más poderosas y se repartieron casi todo el continente. Esto es algo que a mi parecer, y lo que se dice históricamente, es bastante injusto porque no se tuvo en cuenta la opinión de la población de estos territorios ni se respetó las tradiciones de los pueblos. Se formaron unas fronteras muy artificiales que fueron realizadas prácticamente con escuadra y cartabón, por decirlo vulgarmente. La historia más llamativa es la de Leopoldo, segundo rey de Bélgica. Bélgica tenía en su posesión a lo que hoy conocemos como el Congo, donde durante el mandato de este rey tuvo lugar un genocidio que fíjate la crueldad de este, que se llevó la vida de casi 8 millones de personas. Posteriormente, a partir de 1960, se formaron muchos países que conocemos hoy en día, y para evitar más guerras se decidió mantener las fronteras. Ahora, Pablo, si me permites, te voy a contar una historia muy llamativa. Es el caso de una cuádruple frontera entre países como Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Esto es algo único en el mundo y que ningún continente más tiene. El país más extenso del continente es Argelia, con 2,4 millones de kilómetros cuadrados, y el más pequeño son las Islas Seychelles, con tan solo 451 kilómetros cuadrados. Ahora, Nelson, pasemos a hablar sobre la demografía del continente. ¿Qué es lo más llamativo de África a nivel demográfico?
Bueno, pues un aspecto muy llamativo del continente es que no se sabe con exactitud la población que vive en él, debido al poco control que hay para llevar a cabo estos recuentos. Para que te hagas una idea de la gran evolución del continente, hace tan solo 200 años la población era de unos 80 millones de habitantes aproximadamente. En todo el continente, a día de hoy hay unas 1.100 millones de personas y se estima que para el año 2100 la población habrá aumentado tanto que el continente llegará a más de 3.000 millones de habitantes. Esto supone la mitad de la población prácticamente mundial que existe hoy en día. Este fenómeno se debe a la alta natalidad producido por los escasos métodos anticonceptivos, los altos niveles de procreación durante etapas como la adolescencia, y esto hace que la media de hijos por mujer en África es de 4,7, habiendo una clara diferencia según la parte del continente. En los países en la parte más central, la media asciende hasta casi los 6 hijos, y en la zona meridional la media no llega a los 2 hijos por mujer. El 80% de la población es de raza negra, y la mayoría de la población se encuentra en países como Nigeria, con 192 millones de habitantes, Etiopía con 93, Egipto 92 millones, el Congo con 74 o mi país, Sudáfrica, con 57. La esperanza de vida en el continente es muy baja, es de tan solo 46 años. Esto lógicamente varía según el país, y todo se debe a las condiciones sanitarias, la alimentación y los numerosos conflictos. A continuación vamos a ver un vídeo de tu espectacular país de origen.
Vaya vídeo, Nelson. Me parece increíble Sudáfrica y en general el continente africano en sí. Es estremecedor lo que puede lograr hacer la naturaleza. La verdad, Pablo, es que mi país, para mí, en mi opinión, es el más bonito del mundo, por sus paisajes, las playas, la gente, etcétera. Como hemos podido ver en este vídeo, es impresionante, sobre todo los animales, las zonas costeras, y hay un montón de sitios increíbles que visitar. Otra cosa que me llama la atención es que aquí en Europa, por ejemplo, el cristianismo es la religión mayoritaria. Pero en el caso de África destacan bastantes religiones, como es el cristianismo, el islam, el hinduismo y otras religiones nativas. Sí, es cierto que África es un país muy rico en cuanto al tema religioso. Yo respeto todo tipo de religiones y a mí me encanta que en un continente haya tanta diversidad y diferentes tipos de religiones, desde el cristianismo, el islam o religiones tradicionales africanas que se dan en tribus o grupos más reducidos. Aunque la parte más negativa de todo este tema es que muy tristemente en los últimos años han sucedido numerosos conflictos. Y no te pienses que te estoy hablando de hace 30, 40, 50, 60 años. Son conflictos que han terminado hace apenas 10 o 15 años o que incluso siguen a día de hoy. Uno de los conflictos más importantes que se dio en el continente fue el de Sudán, que tuvo lugar hace unos 9 años y enfrentó al gobierno musulmán y las zonas cristianas del sur. Finalmente se dividió el país entre Sudán y Sudán del Sur, que por cierto es el país más joven del mundo a día de hoy. A su vez, esto arrastró a Chad, uno de los países más pobres del mundo donde se establecieron grupos guerrilleros del Islam. Y para terminar, ¿quién no conoce al grupo terrorista Al-Qaeda, que fue liderado por Osama Bin Laden? Este grupo, como bien sabes, fue el responsable del 11S y de muchos otros atentados terribles aquí en España. Vosotros lo sufristeis de lleno, tristemente, en Madrid en 2004. Es una pena que todavía sigan existiendo organizaciones terroristas así y que manchen el nombre de una religión tan pacífica como es el Islam. Ahora, Nelson, me gustaría profundizar en tu vida en general y en lo que viene a ser la política del continente africano a grandes rasgos. Empecemos hablando un poco de tu vida. Háblanos acerca de tu infancia. Pues yo nací el 18 de julio de 1918 en una familia muy modesta, en una tribu la cual se llamaba Tembu, de la etnia Chosa. Originalmente mi nombre fue el de Rolihala. Esto es algo que muy poca gente conoce. El significado de este nombre es revoltoso. Fui el primer niño de la tribu en ir a la escuela con apenas 7 años, y ahí fue donde mi profesora me puso el nombre de Nelson. Cuando yo tenía 9 años, mi padre murió, y desde entonces heredé una gran rebeldía y un gran sentido de la justicia. Mi madre me abandonó en un palacio donde los dueños me criaron como a sus propios hijos y yo los consideraba mis padres. No vi a mi madre durante muchos años. Aquí fue donde empecé mi devoción hacia el cristianismo y donde empezó mi afición por la historia africana. ¿Cómo fue tu vida de estudiante? Bueno, pues mi vida de estudiante fue bastante curiosa. Yo de primeras tenía el objetivo de convertirme en el consejero privado de la Casa Real Tembo e inicié mi educación secundaria en ENCOP. Yo estudié en la Universidad de Fort Hare, donde aprendí inglés, antropología, política, administración de pueblos nativos y legislación de derechos romanos neerlandeses. Finalmente dejé la institución sin lograr ningún grado de estudios. Posteriormente conocí a unas personas que se relacionaban con el Congreso Nacional Africano y el movimiento antiimperialista que pugnaban por una Sudáfrica independiente. Yo evitaba relacionarme con ellos, de hecho era partidario de los británicos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Unos años más tarde retomé la educación superior, por lo que me inscribí en un curso por correspondencia de la Universidad Africana al que no tenía mucho tiempo para dedicarle por el día y estudiaba por la noche. Durante esta etapa recibí numerosos casos de discriminación racial. En el año 1944 fundé el Congreso Nacional Africano junto a unos amigos para luchar contra la discriminación, ya que esto que me pasó hace unos años me chocó bastante. Esto pasaba porque el gobierno hacía una discriminación entre la gente de raza blanca y la gente de raza negra. Por eso mismo tuve que enfrentarme a muchas denuncias y fui juzgado por traición. ¿Podrías contarnos cómo se organiza la política en África? Pues es bastante curioso la organización política en África. 54 países son estados soberanos, también hay 3 territorios independientes y
numerosos territorios de Francia, Inglaterra y España. En el caso de España, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Y algo que también mucha gente desconoce es la existencia de numerosos islotes que, aunque mayoritariamente, prácticamente todos están deshabitados, tenemos, por ejemplo, las Islas Charafinas cerca de la costa de Marruecos. Es llamativo cómo de esos 54 estados soberanos, todos excepto Lesoto, Marruecos y Suazilandia son repúblicas, aunque uno de los aspectos negativos es la gran cantidad de regímenes autoritarios presentes en estos países, donde la democracia no es que abunde mucho. A día de hoy siguen habiendo zonas en disputa, como el islote de Perejil, que es uno de los islotes que he mencionado antes, ya que pertenece a España, pero Marruecos lo reclama. Esta zona se trata de una zona deshabitada. ¿Cuál dirías que es el aspecto más negativo de África? Pues bueno, yo diría que el aspecto más negativo del continente son sobre todo la pobreza y la violencia, debido al subdesarrollo de los países y a la violencia que hay tanto interior como exteriormente. Uno de los mayores conflictos en la historia de África fueron la Primera Guerra y la Segunda Guerra del Congo. En la Primera Guerra del Congo se desarrolló el genocidio en Ruanda, en 1994, cuando los Hutus mataron a 800.000 Tutsis. Este conflicto derivó en una guerra que duró unos 9 meses y el objetivo de esta era derrotar al dictador Mobutu Sese Seko. La oposición fue liderada por Kabila, que contaba con el apoyo de Ruanda y Uganda. Finalmente venció la oposición y Kabila se declaró presidente y cambió el nombre del país a lo que conocemos como en día de hoy, República Democrática del Congo. Finalizada la guerra, la intención de Kabila era expulsar a las tropas que le habían ayudado, las tropas ruandesas y ugandesas, pero surgió una fuerte oposición que recriminaban a Kabila pues que no cumplió del todo con las promesas que había dicho en un principio. Todo esto derivó en la Segunda Guerra del Congo, un conflicto que duró 5 años y los combatientes provenían de 9 países diferentes, lo que convertía el conflicto en el conflicto africano más grande hasta el día de hoy. Provocó la muerte de 4 millones de personas, la mayoría por hambre y enfermedades. Ahora pasemos a hablar de un tema muy interesante, la economía. ¿Cómo explicarías a la gente en qué se basa la economía africana? Pues África, debido a su pasado como un territorio, como ya he explicado antes, de colonias, mantiene estrechas relaciones con la Unión Europea. Al igual que aquí en Europa tenéis la Unión Europea, en África tenemos la Unión Africana, donde a diferencia de lo que pasa en la Unión Europea, que es que no toda Europa no pertenece a la Unión Europea, pero en este caso todos los países de África sí pertenecen a la Unión Africana. Dentro de esta Unión Africana, los países con un índice de desarrollo humano mayor son Seychelles, Mauricio y Argelia, y los que presentan un menor IDH son Níger, República Centroafricana y Chad. África es el continente más pobre del mundo. Más de un 36% de la población vive con menos de $1 al día. Otro gran problema es el gran desempleo. En Sudáfrica prácticamente roza el 27%, siendo un poco mayor al porcentaje en mujeres que llega al 29% y el de los hombres que es de un 25%. En Marruecos la tasa es mucho menor, es de un 9% aproximadamente. Hablando ya de los tres sectores, sector primario, sector secundario y sector terciario, a grandes rasgos en África en el sector primario destaca sobre todo la agricultura, en el sector secundario destaca el petróleo, la minería y la construcción, y en el sector terciario destaca el turismo, el transporte y las comunicaciones. Perfecto. Ahora, para que la gente conozca un poco más acerca de la economía, veremos este vídeo. Crecimiento, disminución de la pobreza, inversión extranjera. África vive un verdadero auge económico. Marruecos es uno de los principales núcleos comerciales del continente. En 2014 fue el principal productor de pescado y espera hacer de la pesca uno de los pilares de su economía, aunque el turismo también es clave. Costa de Marfil es el productor número 1 del mundo de cacao y castañas de cajú. Es el principal productor de bananas en el continente, el segundo de aceite de palma y el tercero de algodón y café. La pobreza en Ghana se ha reducido a la mitad en 20 años. Las exportaciones de oro, cacao y petróleo explican su crecimiento económico. Nigeria es el país más poblado de África y tiene la mayor economía del continente. Es el mayor productor de petróleo de África y el octavo del mundo.
La agricultura, la tecnología de la información, el comercio y los servicios también son un motor de su crecimiento. Angola es el segundo productor de petróleo en el continente, aunque su crecimiento se debe en parte a la industria de diamantes. Sudáfrica es el más industrializado del continente. Su economía se desarrolló en torno a la explotación de recursos naturales como oro, platino, diamantes y carbón, junto con un poderoso sector de servicios. La bolsa de Johannesburgo es la mayor del continente en términos de capitalización. Kenia es el país más rico de África Oriental. El turismo es clave junto a la agricultura. El país es también un centro para la telefonía móvil y alberga filiales de gigantes tecnológicos como Intel, Google y Microsoft. Bueno, Nelson, para ir terminando, no nos podemos marchar sin hablar del tema que nos tiene inquietos a todas las personas de la Tierra, el COVID-19 o más conocido como coronavirus. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, pues la verdad que este es un tema dramático que nos afecta a toda la población del mundo y sobre todo en estas últimas semanas está afectando a países de África donde hasta la fecha se han registrado muy pocos infectados. Se trata de una catástrofe mundial y espero de corazón que todo pase pronto y empecemos a recuperarnos. A continuación, y ya para ir cerrando esta magnífica entrevista, vamos a ver otro vídeo sobre cómo está afectando esta tragedia al continente africano. La tarea es contra el tiempo. La propagación del COVID-19 avanza rápido por África, mientras este grupo de médicos en Etiopía intentan capacitarse en el uso de ventiladores para enfrentar la emergencia en el menor lapso posible. Reviet Líbanos lleva 4 años ejerciendo la medicina, pero solo una vez ha tenido que usar un ventilador mecánico en un paciente. Estaré en la primera línea, así que necesito ser experta en cómo usar esta máquina. Al otro extremo del continente, en Camerún, las autoridades iniciaron una campaña repartiendo mascarillas y chalecos reflectantes con información para prevenir los contagios, artículos que entregaron a los motociclistas de la ciudad a fin de difundir más rápidamente el mensaje. Esto no es un juego. África y Camerún en particular no tienen suficientes recursos para enfrentar esta pandemia. Debemos hacer todo lo posible para protegernos. La urgencia en la toma de medidas por parte de las autoridades se repite en toda la región y sus motivaciones son evidentes. Más de 10.000 test han dado positivo al coronavirus en el continente africano y ya se han detectado infectados en al menos 52 de sus 54 países. Los que tienen la mayor cantidad de casos son Sudáfrica, Argelia, Egipto y Marruecos. Tendremos un bloqueo de 21 días para hacer la guerra contra un enemigo invisible, el coronavirus. El continente africano, que ha sido particularmente afectado por otras enfermedades y epidemias como la malaria, la tuberculosis y el SIDA, es también el más empobrecido del planeta, lo que aumenta la preocupación respecto a cómo puede evolucionar la crisis por COVID-19 en esta zona. Podemos decir sin ninguna duda que existe una enorme brecha en el número de ventiladores necesarios en los países africanos en este brote de COVID, a medida que vemos la evolución de los casos. La falta de recursos impide también que algunos países puedan aumentar la detección de casos para aislarlos e iniciar su tratamiento de inmediato, pero hay otras medidas que no requieren insumos médicos, como el aislamiento. Desde los países más afectados, Sudáfrica, Egipto o Argelia, a los menos, como Libia o Yibuti, han instruido diversos tipos de confinamiento, y algunos de ellos han tenido que iniciar una repartición de alimentos para la población que se encuentra en cuarentena. Estoy en casa, sin trabajo, con 4 niños que no van a la escuela. Necesitan comida y no hay dinero. Estamos en una situación muy mala. La situación es de máxima alerta y las cifras no parecen augurar un futuro auspicioso. Los especialistas aseguran que los casos van a seguir aumentando con celeridad en el continente durante los días y semanas venideras. Nelson, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y esperemos que haya servido para que la gente entienda un poquito mejor, en grandes rasgos, el continente africano. Nada, Pablo, el placer ha sido mío. Gracias por invitarme y espero volver muy pronto. Me lo he pasado genial.